Viernes. Acá estamos reunidos en esta charla sobre lo que es la rehabilitación vascular y la kinesiología. Mi nombre es Graciela Soria, estoy acompañado por algunos de los componentes de la diplomatura en rehabilitación vascular, una diplomatura que nació hace 4 años como una necesidad dentro de la kinesiología, de encontrarnos gente que nos dedicábamos al área vascular y estábamos solos y no teníamos un espacio y ahí decidimos que juntar conocimiento, juntar experiencia. La Universidad de Guay nos dio el apoyo, nos acompaña y algunas empresas también, y entonces armamos esta diplomatura, una diplomatura que está compuesta por módulos que se pueden hacer por Zoom, lo cual permite que de cualquier lugar lo puedan hacer, y sí 3 días prácticas presenciales acá en Cava, en Capital, donde abordamos los diferentes temas. Nuestro plantel de esta diplomatura se armó con 2 profesionales médicos reconocidos a nivel internacional, el doctor Miguel Amore y el doctor Luis Marco Vecchio, a lo cual estamos muy agradecidos porque de hace muchísimos años vienen acompañándonos el trabajo del kinesiólogo en lo que tiene que ver en la rehabilitación vascular. No solo nos acompañan, sino que nos invitan a las disertaciones, nos ayudan con los casos, con las dudas, están en los grupos todo el tiempo que nosotros querramos para que la gente le pueda consultar sobre pacientes o sobre derivarle pacientes. Y me parece que los kinesiólogos, como necesitamos, sobre todo en el área vascular, muchas veces la derivación médica, tener 2 profesionales que aporten su conocimiento y que tengan trabajos de investigación es muy importante. Para nosotros se eleva el nivel de la diplomatura. Esta diplomatura es la primera diplomatura universitaria que se hace creo que en Latinoamérica, que llevamos 4 años consecutivos. La idea de esta charla es darnos a conocer. Los voy a presentar primero parte del equipo en este Zoom. También nos está acompañando algunas colegas que ya hicieron la diplomatura, que le invitamos para que cuenten su experiencia. Manuel Ovelar, el licenciado Manuel Ovelar, la licenciada Mariana Petetti y la licenciada Paola Llanes. Lo que vamos a hacer acá es una charla distendida entre colegas que quizás les sirva al que nos está escuchando para decidirse a hacer una capacitación o por lo menos interesarse sobre el área vascular y saber que existe esto en la kinesiología, que es reciente, este espacio que hemos podido abrir en nuestra carrera. Manu, buen día. Manuel Ovelar, licenciado, que está a cargo de la parte de compresión dentro de la Hola, ¿qué tal? diplomatura. Te dejo el espacio para que puedas contar sobre la diplomatura, a ver, en realidad no quiero que hables sobre eso, yo Sí, quiero bueno, preguntar. decime. A ver, a vos, ¿no? ¿Qué te motivó a meterte en el mundo vascular y qué te parece o por qué te parece que es importante que un kinesiólogo pueda saber algo del vascular? Más allá de la formación, que gracias hoy en día en todas las carreras tienen una leve introducción al final de la Ujú. carrera, ¿no? Bien, dos cosas. Primero, el desconocimiento que tenemos los kinesiólogos a el edema. O sea, nosotros tratamos sintomatología y los pacientes vienen a nosotros por sintomatología. Rara vez venga un paciente pues dice, bueno, estoy aburrido, paso a tomar mate, te pago la consulta, vengo solamente a charlar y tomar mate. Viene normalmente porque tiene una sintomatología que le molesta. Puede ser, por ejemplo, el dolor. Y los kinesiólogos vemos durante toda la carrera un montón de abordajes y comprensiones sobre el dolor que se van actualizando, pero más o menos tenemos una idea sobre el dolor. O la impotencia funcional, ¿no? Un paciente que tiene una limitación en la funcionalidad y vemos cómo rehabilitarlo y cómo evaluarlo y demás. Ahora, en cuanto al edema, vemos algo muy por arriba, vemos algo en fisiología, algo en semiología, y después lo único que nos dan de edema en la mayoría de las carreras, excepto después en la materia que nosotros muchos damos en el último año, que es la materia de kinesiatría estética, no se ve mucho cómo evaluar el edema, cómo tratar el edema, cómo abordar el edema, cómo identificar entre un edema central, un edema periférico, qué se puede hacer para resolver el edema. El edema es un gran problema para los kinesiólogos porque no contamos con herramientas suficientes
abordarlo, por eso un poco. Y otro también porque en patología venosa y principalmente en patología linfática, bueno, también un poco en patología arterial, que sería lo que es la rehabilitación vascular periférica, son estos tres sistemas, en lo que es patología linfática, lo que es en la actualidad, la medicina resuelve las cosas de dos maneras, o con medicación o con cirugía. En la patología linfática, la medicación al día de la fecha no da muy buenos resultados, y la cirugía está en investigación e incluso los procedimientos quirúrgicos más actuales dicen y recomiendan rehabilitación previa al procedimiento quirúrgico y posterior al procedimiento quirúrgico. Por lo cual, el abordaje de la patología linfática, el kinesiólogo es imprescindible. Y lo mismo un poco pasa con mucha de la patología venosa, donde no solamente se trata de una cuestión de reflujos venosos y tratamiento de los reflujos, sino también de una cuestión de la alteración del sistema linfático, alteración de las bombas musculares y un montón de cuestiones que el kinesiólogo puede intervenir y puede mejorar y mejora, y hay un montón de evidencia científica que justifica eso. Ahora, te interrumpo, ¿no? En tu caso Ujú, personal, claro. Ujú, ¿por qué sí. vascular y no por qué no cardíaco o neurológico o respiratorio o otro? Que son más Eh, comunes o son más vendibles. Claro, principalmente porque me di cuenta que, o sea, a mí no me gustan eh, los abordajes en los cuales no puedes obtener resultados. O sea, yo soy mucho más ansioso que el paciente y quiero evaluar y ver si mejora o no mejora, si yo logro una rehabilitación o no logro una rehabilitación. O sea Y que, o en lo sea, que es, o sea que vos sí, vas por el resultado, o sea, vos necesitas comprobar que lo que vos haces tenga un resultado y se puede evidenciar, se claro. puede reproducir. Eso es lo que a vos te motiva. Claro, que el paciente se sienta mejor, pueda medirlo y evaluar algunas variables y ver que esas variables mejoran. Y me di cuenta que con la radiación vascular, y bueno, tuve que formarme un montón, muchas de ustedes fueron docentes mías, fui formándome y leyendo un montón y practicando e investigando y demás, y fui adquiriendo herramientas y abordajes que eran muy distintos a con los que arranqué, y fui haciendo toda una curva de aprendizaje en la cual me doy cuenta que ahora puedo obtener resultados, o el paciente pueden tener una mejoría. Por ejemplo, vamos a hablar de la parte de la compresión. Una de las ventajas que tenemos en esta diplomatura es que tenemos un aparato que se llama PicoPress. El aparato de PicoPress es un aparato validado para medir la presión de reposo y la presión de trabajo de un vendaje, o sea, qué presión ejerce un vendaje o una media de compresión o un sistema de compresión, y eso es fundamental. De hecho, por ejemplo, hace creo que 10 años, 10 un poco más, se hizo una investigación en la clínica Feldi. Para quien no sabe, la clínica Feldi es como la clínica referente en lo que es patología linfática, una de las clínicas precursoras y una de las clínicas más Perdón. grandes. Sería como Sí, referencia a cardiología Favaloro, para nosotros Foldi sería con linfedema, más o menos, como referencia. claro, sí, y bueno, ¿y qué se hizo? Se evaluó a profesionales, sean médicos, enfermeros, kinesiólogos, se los evaluó, y para ver a ver cómo hacían el vendaje. Se les puso pacientes, se les midió las presiones y se demostró que muchos o hacían presiones muy por debajo de lo que el paciente necesitaba, y otros hacían presiones demasiado altas, con los cuales podían generar a producir lesiones en los pacientes. Por eso está bueno esto de la diplomatura, que contamos con distintas tecnologías para poder ir generando una curva de aprendizaje y pudiendo viendo qué presiones hacer y cómo evaluar la compresión. Y en cuanto a lo que voy a hablar yo, que es la terapia compresiva, vamos a hacer una curva de aprendizaje donde vamos a hablar desde la física, porque usamos un medio físico. La terapia compresiva es un medio físico, no es un medio químico, no es una medicación, no es un procedimiento quirúrgico, es un procedimiento físico. Entonces hay que ir un poco ir hacia las bases de la física para entender cuáles son los mecanismos que estamos usando, después entender un poco la fisiología, para entender cómo ese mecanismo físico influye sobre la fisiología y sobre la fisiopatología, y a partir de ahí entender las herramientas, porque no se trata solamente de repetir técnicas. La kinesiología
ha hecho un gran avance. La kinesiología históricamente surge como una profesión técnica, surge primero en la UBA como una carrera técnica, como una carrera de 3 años, y luego la kinesiología cada vez fue ganando más terreno y cada vez se fue especializando más y cada vez fue ganando más campo y cada vez fue ya no repitiendo procedimientos, sino pudiendo razonarlos y pudiendo crear distintas herramientas. Claro, Bien. igual nuestra diplomatura tiene como objetivo principal, además de dar a conocer la rehabilitación muscular, de darles herramientas para que cada profesional pueda por sí pensar cuál es el tratamiento y no hacer paso uno, dos y tres como veníamos haciendo. Repito en cada sector 5 movimientos, tengo que tener tanto tiempo de tratamiento, tengo que hacer porque tanta cantidad de ventas, cuando en realidad uno tiene que tener la formación necesaria, acompañado por, bueno, en este caso por los profesionales que más se dedican, por eso nos juntamos uno de cada área para poder hacer un mejor aporte y tener la responsabilidad de elegir cuál es el tratamiento, que no haya un librito, si no somos personal técnico, y justamente una de las características de nuestra profesión es que en Latinoamérica somos la carrera universitaria con más años es la nuestra, dejamos de ser técnicos. Hasta hace unos años, inclusive en algunos países de Latinoamérica no era una carrera universitaria, sino era una carrera técnica. Y además tenemos leyes diferentes al resto, que nosotros no podemos hacer lo que otros por ahí hoy en día hacen en otros lugares. Entonces, Sí, saber cuáles son buenísimo. las diferencias y tener la capacidad o la posibilidad de consultar, porque a veces uno no sabe lo que puede hacer. A veces tenemos Hay que... una frase A que ver. me gusta mucho, que es adaptar la terapéutica al paciente y no el paciente a la terapéutica. Y eso, quien lo entiende, es muy, muy importante entenderlo. Exactamente. Bueno, sigamos con Mariana. Bienvenida, Mariana. Gracias por estar un sábado también, Obvio. un viernes, perdón, santo Bien. acá. Este, incorporación de nuestra diplomatura. Bueno, ahora, contanos vos, ¿por qué vascular? ¿Por qué ¿Por qué vascular y por qué vascular? esta Ok. asociación con Manuel Ovelar durante las prácticas? Bueno, a ver, en realidad hay algo que nos precede. Con Manuel fuimos compañeros en la universidad, entonces nos conocemos. Nosotros hemos compartido algunas materias, no todas, porque yo pululaba por la mañana, la tarde y la noche. Me hago cargo de que era yo la que paseaba por los diferentes turnos. Eh, por lo tanto, también en algún punto hemos tenido una formación similar en el área porque las tuvimos a ustedes como docentes, ¿no? Y las formaciones por ahí que hicimos posteriores para ya inmiscuirnos en el área propiamente dicha, también en algunos casos fueron con ustedes. Entonces, nos conocemos de antes y bueno, y hemos compartido, como les dije, materias. Así que de ahí viene por ahí la relación previa con Manuel y luego cruzarnos, perdón que estoy en un edificio que tiene mucho ruido. Eh, y luego nos empezamos a cruzar en los congresos y nos dimos cuenta que estábamos trabajando en la misma área. Eh, ¿Por qué vascular? La verdad que en mi caso se fue dando eh, de a poco, no sé, no es el destino porque la verdad que es algo que me atrapó, pero que se me fue dando con diferentes pacientes que fueron llegando cuando ya me había recibido, para lo cual me han ayudado mucho tanto Paola como vos, porque yo no me estaba dedicando a esta área, yo soy profesora de educación física y la verdad que siempre pensé que me iba a dedicar a la parte deportiva y traumatológica, que si bien me dedico, esta área me empezó a atrapar en algún punto por algunas cosas que decía Manuel, ¿no? Uno se da cuenta que, pero pará, mira, si yo empiezo a entender el edema y mejoro esto y lo otro, empiezo a tener mejorías a nivel traumatológico. Y de a poco también empezaron a llegar pacientes que sí eran meramente vasculares. eh, y bueno, me empecé a enganchar y me empezó a enamorar todo el área que tenía que ver con la terapia manual, con la terapia compresiva, y le pude empezar a dar, no sé, mi impronta desde el conocimiento que puedo llegar a tener de ejercicios. Así que, bueno,
en este caso, no sé, es mutuo el enganche o sí, el disfrute Decime, por dedicarme a esta área. No es decime, que ¿qué rol sí, cumplís vos dentro de la diplomatura? bueno, yo me incorporé el año pasado en la diplomatura y bueno, justamente hablando de esta parte de ejercicios, mi rol es acercar conocimientos que tengan que ver, por un lado, en ir a las bases, como también se ve en la parte de compresión, en ir a las bases que tienen que ver con el ejercicio, desde la fisiología y desde la prescripción en cuanto a la dosificación de ejercicios, porque recién hace un ratito vos nombrabas esto de, bueno, hacemos 3 de 10, ¿no? ¿Por qué hacemos 3 de 10? ¿Por qué le voy a indicar a un paciente 3 de 10 y a otro le voy a indicar, no sé, 4 de 20, por decir cualquier cosa? ¿Por qué me voy a enfocar en un paciente más en la movilidad o en la flexibilidad y en otro más en la fuerza? Todo eso se aborda, por lo menos en la parte teórica, y después se termina de integrar en la práctica. ¿Para qué? Para que podamos prescribir ejercicios que estén adecuados a ese paciente, tomando también las palabras de Manu. No es igual para todos, porque el ejercicio en este caso y la compresión, porque van a ir de la mano, eh, se tienen que adaptar a ese paciente en particular. Y para eso necesitamos el conocimiento, la información y nuestro criterio, que es lo que en esta diplomatura tratamos de integrar para que al día siguiente que terminemos la práctica se pueda llevar al consultorio. Claro, ¿no? Otra cosa que creo que nos une a todos es que terminen la diplomatura y tengan alguna herramienta con las cosas que tenemos alrededor para poder trabajar, porque si no es como que terminás el curso y decís, bueno, cuando me compre tal cosa, cuando haga tal cosa voy a empezar. No, si te No, interesa el no, de tema, hecho, spoileando un poco en la parte práctica, vamos a ver casos clínicos y a partir de esos casos clínicos, cómo resolverlos con las herramientas que han adquirido dentro de la diplomatura. claro, y con lo que después tienen en su realidad socioeconómica, ¿no? Porque también es otro Ujú. tema. Estamos siempre con un nivel alto en cuanto a conocimiento, nuestra carrera, bueno, la diplomatura, pero la otra cosa que es lo socioeconómico es lo que nos atraviesa en este momento o de hace un tiempo a nosotros, y también tenemos que ver con cada uno, a ver con cada paciente, con cada historia, qué es lo que podemos hacer, porque una cosa es la teoría, lo que dicen, y como digo yo, muchas escuelas de Europa o muchos trabajos científicos que se hacen afuera, y nosotros acá tenemos que ver cómo hacemos. Eh, yo tengo una pregunta, Mariana. ¿Siempre en vascular va el ejercicio de la mano de la terapia de compresión? A ver, esa pregunta es, para mí sí. Para mí sí, porque no, a ver, uno tenemos que abrir la cabeza y no pensar el ejercicio en el gimnasio nada más. Ujú, Ya prescribir un ejercicio respiratorio en la camilla ujú, o de deslizamiento de algún miembro, empezar a poner en funcionamiento el cuerpo, también va a ser prescribir ejercicio. Tenemos que salir de la bicicleta o de esto, del 3 de 10 de, no sé, hacer cuádriceps, ujú, por poner cualquier ejemplo. ujú. Por lo tanto, mi respuesta es que sí, que va a ir siempre de la mano. Eh, el ejercicio tiene que prescribir. En la parte vascular. Bueno, vamos a seguir adelante y ahora vamos a ir con la profesora Pará, Paola. salvando las contraindicaciones, cuando no se puede Claro, hacer, no se claro, puede hacer. claro. Pero estamos Para hablando, las claro, pacientes contraindicaciones que hacemos la nosotros ya diplomatura. sepamos que, claro, claro, hay veces que va a estar contraindicado y si está contraindicado tampoco nos vamos a poner fundamentalistas del ejercicio. Ok. No, sí, no somos muy fundamentalistas, no. Sale la palabra. Fundamentalista. Nosotros, exactamente, no somos. Creo que tendemos más a ser tipo chicle, vamos como adaptándonos, lo cual por un lado está bueno porque es un desafío. Bueno, ahora sí, vamos a presentar a Paola Llanes, mi coequiper de mis proyectos y cosas, donde ella se dedica a muchas cosas. Pero a mí me gustaría que charle ahora, no le voy a preguntar por qué vascular, porque esto fue una cosa que empezamos juntas,
Pero sí te quiero preguntar, Paola, porque hay dos temas. Uno es el taping, que lo ven dentro de la diplomatura, y pareciera ser que cualquiera que hace un cursito de taping ya sabe hacer taping linfático. Quiero que aclares por qué lo ponemos como taping linfático y no como el taping común. Y el otro tema es la famosa fisioterapia que está tan de moda, y hay gente que cree que algunas fisioterapias son exclusivamente para el área traumatológica y nosotros en la diplomatura la presentamos para lo vascular. Sí, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, en realidad el área vascular en todos estos años, ¿no? de carrera, de haberme recibido ya hace 30 años, no se hablaba ni de rehabilitación vascular, se hablaba quizá de vendajes clásicos, en vendajes elásticos, ¿no? En pacientes con úlceras, y en esa búsqueda de nuevas técnicas para poder vendar a los pacientes con linfedema, que me tocaba atender, porque en ese entonces, en un principio, en el hospital donde trabajaba, me llegaban pacientes para rehabilitación de la marcha. Y uno veía que eran pacientes con piernas con edema de distintas causas. Y ahí es que también, si bien veníamos con una base de la Universidad de Buenos Aires, faltaba esto que hoy hablamos, rehabilitación vascular y esas ganas de poder ayudar más a nuestros pacientes, que es un poco lo que fuimos hablando con vos, Graciela, de ver cómo unificar todo ese conocimiento de todo lo que estuvimos viendo con nuestros pacientes estos últimos años, cómo ayudarlos desde la terapia manual y en mi caso en particular empecé a investigar, a formarme más, a estudiar en el área de la fisioterapia en rehabilitación vascular y en el área del vendaje con el taping, fue que fui encontrando varias diferencias, ¿no? De lo que es un vendaje en traumatología como lo que es un vendaje que pueda favorecer la circulación linfática. Y esto cabe aclarar que nosotras siempre buscamos con un aval científico. De ahí es que se han podido realizar infografías, que ya en la diplomatura les iremos mostrando los trabajos que se han realizado, de cómo se demuestra que el taping sí mueve la linfa y cómo todo lo que nosotros enseñemos en la diplomatura en fisioterapia está basado también, ¿no? en trabajos de investigación recientes. Creo que lo enriquecedor de esta diplomatura es que unimos, ¿no? a varios profesionales, tanto médicos como kinesiólogos, que están interesados en seguir investigando, seguir buscando nuevas herramientas para el kinesiólogo, o sea, para que el kinesiólogo que trabaje en esta área pueda ayudar de una mejor manera a sus pacientes, ¿no? Ya hablaremos de ondas de choque, oscilaciones profundas, fotobiomodulación, ¿no? Las variantes de láser que también existe en la actualidad y cómo se puede realizar el trabajo multidisciplinario con lo que hoy es la medicina integrativa, ¿sí? Y lo que tiene que ver con médicos que también están incursionando en el área del tratamiento del lipedema, ¿no? Previo, post una cirugía y del linfedema, porque hay un campo quirúrgico que está avanzando y que necesitan de nosotros para esa área de rehabilitación, que hace 15 años atrás no se hablaba nada de esto. Sí, Nada. además, acoto que eh, cuesta mucho, porque también la idea de la diplomatura y de formación es estimular a los que hacen o los que quieran difundir entre los médicos, porque también hay muchos médicos donde todavía nos tienen como solamente para cuando el paciente ya no da más o no tiene otra solución, cuando hoy en día en muchos países se trabaja pre, intraquirúrgico y postquirúrgico, cosa que nosotros no tenemos ese espacio. Y lo único que quizás aspiramos en la diplomatura, vamos agregando y vamos invitando a otros docentes también. Y también estamos abiertos a que haya otras
otros temas que se puedan agregar en función de la demanda de la gente, porque vuelvo a repetir, no estamos cuadraditos en la diplomatura. Eh, lo que yo te preguntaba era porque viste que el tema del taping lo ven con vos en la parte linfática. El tema de la fisioterapia. Nosotros tenemos una empresa que nos acompaña los 4 años con aparatología. Tenemos otra empresa que nos acompaña con la parte de compresión, que maneja Manuel y nos permiten dar algunos elementos para que la gente pueda ver. Nos faltaría, pero por cuestiones de reglamentación no podemos tener pacientes dentro de la facultad. Y además, como es una diplomatura, es un paso más adelante, ¿no? De poder estar en algún servicio, en algún lugar donde podamos no tener compromiso legal y poder ver pacientes en vivo. Eso sería como la máxima aspiración nuestra. Entonces yo te preguntaba específicamente porque viste que el tema de las ondas de choque salió en la kinesiología como algo específico para lo que es traumato, y de repente nosotros lo estamos mostrando en el vascular. ¿Hay trabajos científicos recientes? ¿Hay algo que se esté haciendo acá en el país? ¿Hay algo que vos estés haciendo para demostrar que la onda de choque se puede utilizar en el área vascular? Hay evidencia sobre el área vascular, ¿sí? Ujú, Pacientes con úlceras diabéticas, ¿sí? ujú, ¿Cuál es la diferencia desde lo traumatológico? Es el tipo de onda de choque que se utilice, la frecuencia en la cual se está utilizando, ¿no? La cantidad de bares también y de cantidad de impulsos. Sí hay trabajos muy interesantes. Falta, por supuesto, al ser un área nueva, ¿no? Que haya muchos más trabajos de investigación, pero bueno, como todo, se necesita también mucho tiempo como para generar nuevos trabajos, pero esa es la idea también de incentivar a los nuevos colegas, a los que hagan la diplomatura, a poder realizar también sus propias propuestas, sus propios trabajos de investigación, ¿no? Para ir creciendo en esta área y que los médicos conozcan cada vez más cómo podemos, ¿no? Trabajar con ellos en conjunto para acelerar, por ejemplo, los procesos de cicatrización, ¿no? De nuestros claro. pacientes. Además, ahora también estamos pensando, no para este año, sino para el año que viene, incorporar el tema de la nutrición, ¿no? Porque esto del auge de la dieta antiinflamatoria, la cantidad de evidencia científica que hay, también deberíamos tener una mirada de alguien que maneje. Hay gente que es nutricionista o médicos que se dedican a la alimentación en pacientes con linfedema, por ejemplo. Y una cosa que a mí me interesa es que cuando hablamos de la parte vascular dentro de las patologías, estrellas que tenemos dentro del área vascular, es el linfedema. Hasta hace unos años los cursos eran tratamiento del linfedema y parecía que lo venoso, la insuficiencia venosa postrombótica, las úlceras, no existían. No tenían tratamiento, había tratamiento para el linfedema. Y generalmente el tratamiento para el linfedema en sus comienzos era el secundario. Y nosotros ahora tenemos un gran desafío que son los linfedemas primarios. Manu, ¿sí? ¿Quieres decir algo? Ah, No, 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 ah. te escucho. Porque los linfedemas primarios, como dice el doctor Amores, son el gran desafío para nosotros y para la medicina, no solo en cuanto al tratamiento, sino también que ahora se está estudiando que ciertos fármacos en algunos tipos de linfedemas donde hay alguna alteración de tipo genética se podría detener el linfedema o desaparecer. Está todo en investigación y de acuerdo a las palabras del doctor Amore, en Europa se piensa que en un futuro la parte farmacológica para algunos tipos de linfedema primario va a ser la solución, pero no para todos. Entonces, no nos saca a nosotros del medio, sino que nos incorpora porque nos agrega información. Entonces, esto del linfedema no tiene cura, que es una palabra que la veníamos repitiendo de memoria durante los... Había cosas que repetíamos de memoria. El paciente con linfedema no podía cargar peso. ¿Ah? Era como que el paciente con linfedema ya no te podía tener vida social. Y lo otro es, el linfedema es una enfermedad crónica evolutiva que no tiene cura. Entonces,
¿para qué estamos? Si a nosotros no sé si curamos, pero sí tenemos que hablar de tratamiento. Es como que nosotros no existimos. Si al paciente, entonces también lo que queremos es, No, lo que pasa es que rehabilitamos y hay una cuestión. Es claro, como la rehabilitación, que significa volver a habilitar una función que está alterada, es como un auto. Si un claro. auto te funciona mal y lo llevas al mecánico, ni bien te funciona mal, pero el mecánico te lo puede mejorar, quizás no te lo puede arreglar de todo, pero el auto te va a andar bien. Ahora, si ese auto funciona mal y no lo llevas al mecánico, cada vez anda más, Y lo termina arreglás vos fundiendo en el tu motor, casa. fundiendo todo, claro. Y entonces las posibilidades de que ese auto después vuelva a funcionar al 100%, bueno, se disminuyen. Por eso es que también eh, una de las cuestiones importantes de esta diplomatura es poder evaluar, poder tener un buen manejo de la simología, poder evaluar el edema, porque les va a pasar a quienes no se dediquen en el área vascular exclusivamente, que hagan traumato, que hagan, bueno, traumato, por ejemplo, que les aparece, a mí me ha pasado haciendo prácticas de traumato, el famoso 15 de tobillo de la chica, y ahí me dicen que sí, de la chica o del chico que nunca se guisó el tobillo. Sin embargo, el traumatólogo le dice, tenés un esguince de tobillo, y dice, yo no me doblé el pie, bueno, pero tenés un esguince de tobillo, porque la ecografía dice que tenés edema, y la paciente ve que tiene edema, ve que tiene el tobillo hinchado, que cada vez se le hincha más la pierna, y sin embargo le dan tratamiento para el esguince de tobillo, Sí, resulta que es y un ese tiene de edema. kinesiología con magneto y ejercicio, entonces le Claro. empujan el pie y le hacen Ujú. resistencia y vamos que tenemos que llegar a los 90 grados de la flexión del tobillo. Además, en mi caso personal, en los últimos 4 años, creo que hubo 3 pacientes con linfedema primario que se lo descubrí en el consultorio. Lo primero que hago ante la duda es, me parece que esto es un linfedema y lo derivo a alguien que sepa del tema. En el caso mío, por una cuestión de confianza, es al hospital militar, si tienen, y para que lo vea ahí el equipo, donde está el doctor Amor y el doctor Luis Marcovecchio, y que son como más referentes. Hay otros también flebólogos, linfólogos en Cava. No son tanto, que ese es el otro inconveniente que tenemos, ¿no? Que no todos los hospitales atienden, entonces hay gente que se queda sin la cobertura o sin la rehabilitación. Bueno, eso ya nos escapa a nosotros y tampoco hay tantos médicos que sepan del linfedema, ¿no? Porque hay médicos flebólogos que pacientes que he tenido yo que le han dicho, bueno, nena, no vas a usar nunca más pollera corta y no vas a tener hijos porque te va a explotar la pierna, ¿no? Y uno no puede creer que esto, estoy hablando de 2018. O pacientes que ahora hace poquito me escribió que después de 10 años de no querer tener hijos porque la pierna tenía un 60% más grande una que la otra, y tenía un calzado 36 de un pie y 38 del otro. Cuando se tenía un casamiento se tenía que comprar 2 pares de sandalias. Y me mandó ahora en marzo una foto, después de como 3 4 años que no sabía nada de ella, con un bebé. Y me puse muy contenta porque se animó y me pone al final, no sabes cómo tengo la pierna. Y yo le dije, no sabes qué lindo que es tu bebé. Ya después va a volver el tratamiento porque no tiene cura, no significa que se tiene que morir y que tiene que terminar su vida. Y ahí nosotros acompañamos en la Claro, hay una cuestión rehabilitación. interesante en eso. Yo le explico a los pacientes, y esto es tan aplicable para la patología venosa como para la patología linfática, porque para quien no sabe, la patología linfática tiene distintas clasificaciones, hay la clasificación de la ICL y otras clasificaciones, donde tiene distintos estadios la patología linfática, no es todo igual. Y más allá de ser primaria y secundaria, tiene distintos estadios evolutivos. Y lo mismo pasa con la patología venosa. En la patología venosa utilizamos el CEAP mayoritariamente, que es una clasificación, se llama clínica etiológica, anatómica, patológica, donde se clasifica la patología venosa dependiendo de su estadio. Y estas patologías, que son patologías crónicas, no agudas, y eso también nos cambia un poco la perspectiva, porque es distinto entender una patología aguda de una patología crónica, es como una escalera. Entonces, en la escalera uno tiene distintos estadios, distintos escalones. ¿Cuál es el objetivo de la rehabilitación? Es bajar los escalones. ¿Eso significa volver al punto cero? A veces no se puede volver al punto cero, pero sí se puede rehabilitar. Y ese rehabilitar, el bajar escalones, significa dar mayor calidad de vida, dar más funcionalidad, dar
montón de mejorías al paciente. Y eso sí se puede hacer, y eso no solamente tenemos la experiencia clínica, les podemos mostrar pacientes que lo han logrado, y a su vez tenemos la evidencia científica que nos avala que en la patología venosa y en la patología linfática, los cuadros con el Se, correcto pu- tratamiento involucionan, se puede mejorar, exactamente. Bueno, se ahora para pueden ir mejorar. cerrando, hay gente que está conectada como Julia, hay gente que ya ha hecho con nosotros la diplomatura y me gustaría invitarlo para que cuenten la experiencia de ellos de haberse capacitado o por qué hacen lo vascular y si tienen, no sé, la palabra no sería trabajo, si existe esa demanda en el lugar donde se encuentra. Voy a invitar primero a Julia, después si hay alguna más que quiera hablar, que me levante la mano. Bienvenida, Bueno, buen Julia. día. Gracias, gracias. La verdad que me encanta verlos de nuevo y poder, aunque sea, hablar un ratito. Bueno, la verdad, bueno, yo estoy en Concordia, en Entre Ríos. Ya también tengo 26 años de recibida y desde el año 2001, que en esa época vivía en Buenos Aires, empecé a hacer cursos, como vos decías hoy, cursos de drenaje linfático. No me dedicaba, cuando me vine acá en el 2008, no me dedicaba a full al drenaje, porque por ahí también era una palabra como un poco desconocida y se tomaba como el drenaje linfático directamente de la mano de la estética. Entonces, abordabas más, por ejemplo, para trabajar una celulitis o mejorar ese estado de la piel del paciente, pero no eran, no tenía esos pacientes como todo el tiempo en el consultorio, ¿sí? Con los años, o sea, más adelante, yo empecé a tener pacientes donde venían ya con un edema, ¿no es cierto? Como hoy lo dijo Manuel también, el tema del edema, o sea, cómo trabajábamos el edema antes era como muy con lo que tenemos, o sea, con lo que teníamos en ese momento. Y por ahí tratabas de mejorarlo al paciente, pero no era como que lograbas algo eh, a ver, 100%, ¿no? Ese paciente al cabo de un tiempo volvía. Entonces ahí es como que vos pensás, pero tiene algo más, o sea, no es solamente a lo mejor que se cayó el paciente, se dobló el tobillo, como vos dijiste, es como que de a poco ibas notando que esa persona que volvía de nuevo y volvía con un edema más importante, entonces vos qué hacías? Acá en Concordia, por ejemplo, lo que se vio en estos años es que no hay alguien que se dedicara full, digamos, o que tenga la especialidad en flebología o linfología. Médicos que son flebólogos, pero no abordan todas las patologías como 100%, digamos, no sé si me explico bien. Entonces yo veo que algo siempre le falta, ¿sí? Yo noto eso en profesionales de acá, como que vamos por la escleroterapia, y escleroterapia para todos, ¿no? Como mejorar esa piel para el verano, o mejorar para que la persona visiblemente se vea mejor, pero no estás abordando en lo profundo, digamos, lo que es la patología, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a investigar de esto, de la diplomatura, la verdad que me dije, yo tengo que hacerlo porque es algo que me suma a mí, es algo que, bueno, yo trabajo con pacientes pre y postquirúrgicos de cirugías plásticas hace ya más de 6 años, y entonces yo dije, bueno, esto me va a sumar a mí, porque si bien son pacientes que a lo mejor van por una cirugía estética o reparadora, también pueden después, a lo mejor, o antes, no sabemos, presentar algún problema más vascular. Em, de hecho, tengo pacientes de los dos tipos, ¿no? También hoy en día, al estar un poquito más formada, considero que me falta un montón. A mis años todavía me falta un montón. Por eso me gusta esto. Y estamos esperando la especialidad, así que ojalá se dé. Pero es como que yo veo que por ejemplo, yo trato de hacer lo mejor cuando viene un paciente. Yo pongo un ejemplo, tengo una paciente que tiene un linfedema secundario, un cáncer de útero, y en ella voy probando directamente así, porque es sorprendente. Por ahí ese miembro inferior izquierdo está, eh, me aparece un lunes con un edema más importante, y al siguiente lunes, viene 2 veces por semana, y al siguiente lunes ese miembro está diferente, disminuyó el volumen supramaleolar, o por ejemplo, ¿no? Si tenemos que hacer una medición.
Entonces es como que yo noto que acá no, todavía en Concordia, no hay alguien que aborde específicamente de eso y que se dedique 100%. Esa es la Eh, parte, discúlpame, esa es la parte que también estamos buscando, además de la diplomatura y tener alumnos y qué sé yo, también es tener presencia dentro de la kinesiología para que vayamos ujú. difundiendo, se vaya como eso, diseminando la Bueno, información hay para... un médico, Sí. hay un médico acá que él sabe, bueno, de hecho él me deriva a los pacientes y con él por ahí es como que yo puedo comentarle, de hecho le conté todo esto de la diplomatura, o sea, Ahí es espero y ojalá que esto avance, porque además yo lo que pienso hoy, ¿no? Esto es algo de que se va a ir dando con mucha más frecuencia en la gente hoy. Las patologías linfáticas venosas son algo que empieza a darse en gente mucho más joven también, por el claro, estilo de vida, la nutrición, otra de las cosas que a mí me llama mucho la atención son los lipedemas, o sea, los lipedemas acá están subdiagnosticados directamente. Entonces claro. es una cosa que confunden la obesidad común con un lipedema. Entonces esa persona, no, tenés que bajar de peso, tenés que bajar de peso y Y lo además abordan por el lado de la obesidad. claro, y además la gran oferta que hay, porque cuando vos ofreces un tratamiento, con un paciente tenés que darle pautas mínimas y si no le estás regalando magia. Entonces, si es un paciente con lipedema y vos te das cuenta que es un lipedema y te dice, vengo por la celulitis, después vos le podés vender con marketing lo que vos quieras, pero nosotros lo que queremos es que tengan la formación para que sepan como profesionales qué es lo que están haciendo. Después es una cuestión de ética o de comercio, pero Bueno, no... me ha pasado con una paciente que se hizo una cirugía plástica, entonces eh, no mejoraba, se hizo una abdominoplastia. Esa paciente, yo le notaba las piernas súper hinchadas, por encima del maléolo, toda la pierna, hasta la zona de muslos. Entonces yo empiezo a decirle que sería bueno que empiece a hacer drenaje, ¿no es cierto?, en los miembros inferiores, qué sé yo. Pasa el tiempo, más o menos unos 6 meses de esa cirugía, y ella hace una fibrosis, digamos, de ese tejido, ¿no? Que yo ya notaba que había una fibrosis que no avanzaba, que no podía con maniobras de fibrosantes hacer algo, digamos, o mejorar. Entonces hablo con el médico y le digo al cirujano, y bueno, le comento que para mí ella tenía una patología agregada, que era un lipedema, y que seguramente nadie hasta ese momento se lo había dicho. Él empieza a investigar, o por lo menos a asesorarse de ese tema, ¿no? Y bueno, hasta que finalmente me da la razón, eh, donde esa fibrosis era producto de su lipedema. Por eso, si los lipedemas, hay áreas o zonas que son más frecuentes, brazos, piernas y demás, el abdomen también. Claro. Así que fue una segunda cirugía y ahí sí fue extirpar, porque después termino viendo la foto, impresionante ese tejido fibrótico, pero de grasa, ¿sí? Grasa Ah, que se formó. además, claro, Eh, hoy en día el doctor Amore nos ha mostrado un montón, y creo que en las charlas también de la diplomatura, las muestras es que la grasa que se saca en un lipedema no es la misma grasa que se saca en una lipoaspiración, la consistencia es totalmente diferente y eso también influye. Nosotros lo abordamos al tema del lipedema, digamos, no con la profundidad que abordamos las otras patologías vasculares, porque lipedema es un tema que se comparte con lo dermatofuncional, ¿no? Entonces, lo abordamos al lipedema cuando tiene esas complicaciones que son el lipedema secundario, no es la palabra secundario, pero bueno. Secundario significa que está, no es secundario, que está acompañado asociado. con otras patologías Ujú, que claro, van a ser sí. una alteración de la circulación de retorno a través de los años. Entonces, ahí es donde nosotros con el área vascular tenemos mucha más acción, tenemos más lugar para poder trabajar. Gracias, Julia. ¿Hay alguien más A que quiera ustedes. decir algo? Ay, qué divina. De las chicas que están ahí conectadas.
Bueno, Si querés, yo digo unas palabritas. a ver, no sé quién es porque... Sandra. Hola, Sandra. Y hay alguien más. Melissa. Malisa. Ay, Malisa, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Te escuchamos. Bien. Yo me dedico a rehabilitación vascular ya hace varios años. Considero que la rehabilitación vascular es transversal a todas las patologías que sufren los seres humanos, debido a que estamos hablando de circulatorio, es decir, tanto entregar como favorecer el retorno venoso. Entonces considero que todas las otras especialidades deberían tener dentro de ella un ítem o una unidad en la cual se hable de la rehabilitación vascular periférica. Porque lo vemos en pacientes traumatológicos, lo vemos en pacientes que tienen trastornos neurológicos, bueno, en todas las especialidades. Así que considero que nuestra tarea es muy importante. Lo veo además con mis exalumnos de la universidad. Yo ahora estoy viviendo en Córdoba, pero viví muchos años en Bahía Blanca, en donde mis alumnos estaban haciendo alguna rehabilitación traumatológica en algún postquirúrgico, por ejemplo, de una eh, prótesis de rodilla, una prótesis total de rodilla, y me enviaban a mí ese paciente, compartían conmigo ese paciente, porque presentaba, por supuesto, un trastorno de la cicatrización y además un linfedema asociado, un linfedema secundario a esta cirugía. Así que considero que es muy importante nuestra tarea. Bueno, comencé también haciendo cursos en Buenos Aires, después tuve la dicha de hacer el curso de 2 años de patologías linfáticas con Esther Patrignani en la AMA, bueno, de 2 años, que fue un curso realmente fantástico y muy completo. He desarrollado mi actividad en Bahía Blanca porque, bueno, por los mismos pacientes y por conocimientos que tuve con médicos flebólogos que eran referentes en Bahía Blanca, y ellos comenzaron a ver la reacción que tenían los pacientes en posquirúrgicos o en los diagnósticos por los cuales eran derivados, tanto insuficiencia venosa crónica, también atendían pacientes con linfedema, porque tenían también esa formación. Así que bueno, he podido también trabajar con pacientes con linfedemas secundarios y con linfedemas primarios. Así que bueno, los invito a todos a que nos sumemos a estudiar, a seguir investigando en esta, bueno, formación o en esta área que es Gracias. sumamente importante. Gracias, Malisa. Además, quiero contarles que nosotros seguimos cada uno buscando caminos y en esta búsqueda de caminos, Malisa como Paola Llanes, hicimos el curso de Sistema Nervioso Autónomo Integrativo, donde la base es la acción del sistema nervioso autónomo y la influencia de la respiración y sobre la acción simpática y parasimpática. Yo por lo menos estoy recién intentando entender porque también es muy complejo y en cada paciente hay que evaluar un montón de cosas y ver de qué manera esa información después la podemos integrar al área vascular y ponerlo también como ítems en la parte vascular, ¿no? Para que nada es aislado, estamos todos conectados. Una Eh, cosa que me gustaría agregar. sí, dale. Sí, lo importante de esta diplomatura es que el abordaje, y está bueno el nombre, y fue uno de los primeros que lo empezó a utilizar, es que es rehabilitación vascular o rehabilitación vascular periférica, y que se tiende a kinesiólogos a encerrar en el drenaje linfático manual. Y kinesiología no son 10 sesiones de drenaje linfático manual. El drenaje linfático manual no es ni la única ni la mejor herramienta con la que contamos los kinesiólogos para rehabilitar una patología vascular periférica. Y lo bueno de esta diplomatura es que van a ver todas las herramientas y poder entender cuándo aplicarla, cómo aplicarla y por qué aplicarla, y como decía Graciela, no repetir una receta mágica.
No, Creo que eso es claro, importante recalcarlo. claro. Digamos, hay dos cosas que yo valoro y agradezco muchísimo a la Universidad de La Guay, a la parte de extensión que nos acompañó, nos permitió, nos escuchó primero y después nos acompañó en esto, es que también hay una cosa que tener en cuenta. Es una inversión que se hacen, pero que también tienen un certificado con un aval de una universidad. Entonces, a veces, si lo miramos de lo económico, para ahí es más fácil armar en forma privada y vender la diplomatura, digamos. Y nosotros decidimos que sea una diplomatura universitaria pensando justamente en eso, en elevar el nivel de los profesionales, de los kinesiólogos. Un kinesiólogo, cuando se para frente a un médico que no sabe demasiado del tema o que a veces hablan queriendo hacernos creer que saben, que estén bien parados en el conocimiento para saber. Y además de tomar las decisiones solos, porque cuando uno está con el paciente, la conciencia es nuestra para realizar el tratamiento. No tengo que agarrar un manual que diga 1, 2, 3, página 5, página 6, vamos a hacer esto. De hecho, muchas veces nos pasa que nos estamos preguntando entre nosotros porque hay cosas que presuponemos, pero necesitamos que otro colega nos confirme o nos ayude a, a pensar en un buen tratamiento. Bueno, con esto doy por concluida esta charla, voy a dejarla de grabar, la vamos a compartir cada uno en sus redes. Eh, Nosotros queremos que se amplíe, más allá de que queremos que venga mucha gente a hacer la diplomatura, que se amplíe el conocimiento del área vascular, ¿no? Como decía Malisa, y como lo dijo Manuel, que un edema no es simplemente algo que se va a pasar a los 15, 20 días, no siempre, y cuando no pasa esto, bueno, ¿qué es la circulación de retorno y cuál es el compromiso que puede haber para ese paciente cuando el edema no se reabsorbe por sí? ¿Ah? Les agradezco a mis colegas que me acompañan, ya les di las gracias antes por privado por estar acompañándome, a la gente que está ahí, a Julia, y yo me gustaría, ya que estamos acá, ¿qué les parece si con la gente que ya hizo la diplomatura, si tienen ganas, si hacemos, pido a la universidad que nos dé el Zoom y hacemos cada, no sé, 2 meses una reunión de presentación de casos para analizar entre nosotros de algo que sea fuera de lo común, digamos, ¿no? Y dejo la propuesta, picando, 2 meses, como para, estamos en abril, mayo, junio, para julio, vacaciones de invierno, y armamos un Zoom y decimos, che, nos juntamos y vemos a ver si alguien tiene algún caso interesante como para presentar, o para contar, o para ver cuál fue la experiencia, el resultado, porque a veces el resultado no se acompaña con lo que uno espera. Yo a veces quisiera se me reduzcan ¡shuc! Y no se reducen, o que se cierre rápido la úlcera y no se cierra. Entonces, dejo esta propuesta. Después me contestan por privado, por WhatsApp, y dejamos esta propuesta abierta, ¿no? De cada 2 meses juntarnos, así, más allá de la diplomatura. Voy a cortar